Bueno, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Yo acá tengo el enunciado copiado y abajo las primeras líneas del programa. Veamos lo siguiente. Dice que tengo un vector que contiene 5 números enteros, que pueden ser positivos o negativos, ingresados por teclado. Se pide mostrar por consola los siguientes ítems. ¿Sí? La suma de todos los números, el promedio de los números negativos, en caso de no haber números negativos se muestra 0, y la cantidad de números positivos. Uno, cuando tiene que testear un programa o un algoritmo, tiene que plantear unos datos de entrada y unos resultados esperables de salida, ¿sí? Entonces, en esos casos particulares, uno ya piensa y prueba si el algoritmo que pensó está bien o no. En este caso, por ejemplo, tenemos el primer caso de testeo. Sería, bueno, si tengo 1, 2, 3, 4 y 5, la suma de todos los números me debería dar 15, ¿sí? 1 más 2, 6, 6 y 4, 10 y 5, 15. El promedio de los números negativos en este caso no hay, así que habría que mostrar 0, como dice el enunciado. Y por último, la cantidad de números positivos, que en este caso tenemos 5 números positivos, o sea, los 5 elementos que ingresé son los 5 positivos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar, ¿sí?, cómo es el algoritmo de entrada para el punto A. Entonces, definamos un vector de 5 elementos, o sea que también definamos n igual 5, le ponemos 5, perdón, ponemos n, llaves, recordemos, y vamos a poner de esta manera. Por supuesto que acá dice ingresado por teclado, la idea es que el usuario coloque números, eso lo vamos a hacer al final. Es decir, primero vamos a probar que los algoritmos funcionen y después lo hacemos con valores de entrada que le pinten al usuario. Entonces, definimos el total de elementos, definimos el vector de 5 y, como habíamos dicho en el video anterior, si lo vamos a recorrer necesitamos un for. Recuerden que esto es así, acá hasta n, y lo que queremos hacer es sumar todos esos elementos. Entonces necesitamos usar algo llamado acumulador. Ponemos entero porque estamos sumando números enteros. Entonces le ponemos suma, le podemos poner, empezaría en el valor 0, ¿sí? Inicializamos el valor. Y luego, ¿qué tenemos que sumar? Ponemos suma igual suma más los elementos del vector, es decir, vector subíndice i. Entonces este va a recorrer, como hicimos en el video anterior, cuando debugueamos, ¿sí? Vector sub 0 va a ir al primer elemento, vector sub 1 va a ir al segundo elemento y así sucesivamente. Y por último, mostramos el resultado. Entonces, para mostrar el resultado tenemos que poner cout, porque es una aplicación de consola. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es lo que muestre la consola. El resultado. O si no, ponemos así. ¿Sí? Punto A, directamente, menor, y mostramos cuánto vale suma. Compilamos y ejecutamos, control F5. Claro, en el anterior habíamos definido que esto era un valor constante. ¿Sí? Acá dice la expresión debe tener un valor constante. Ya lo utilizamos. Volvemos a hacer control F5. Bien, tenemos que el primer valor nos dio 15, que era lo que nos tenía que dar. ¿Sí? 15. Podemos informar también cuáles son los datos de entrada.
datos de entrada, ¿sí? Y acá vamos a utilizar, ya que tenemos este for, todos los datos de entrada. Vector subir, perdón, sin el salto de línea, vamos a mostrarlo uno al lado del otro. Control F5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Tendremos que agregar solamente un salto de línea antes. Así queda un poquito más prolijo. Bueno, dato de entrada 1, 2, 3, 4, 5 y es 15 el primer resultado. Bien, vamos por el punto B. El punto B dice el promedio de los números negativos. En caso de no haber, mostrar 0. ¿Cómo sé si hay o no números negativos? Primero los debería contar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en otro foro, vamos a poner acá punto B. Y acá vamos a poner punto A. Punto A. Punto B. Tenemos que copiar la estructura del for porque queremos recorrer todos los elementos e ir sacando cuáles son positivos y cuáles son negativos, exactamente en este caso. Para ello vamos a utilizar una sentencia condicional. ¿Cuál es la sentencia condicional? El if. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si una determinada condición se da, entonces resuelvo de esta manera. Si esa condición, por supuesto, es verdadera. ¿Sí? Para ello, queremos saber si el número es negativo. Para que sea negativo, ¿qué tiene que pasar? Ese elemento debería ser menor a 0. ¿Sí? Todos los valores menores a 0 son negativos. ¿Sí? Y acá adentro, ¿qué tengo que hacer? Contar. ¿Sí? Porque el promedio se hace en función de la cantidad de cosas que tengo. Por ejemplo, si yo me están evaluando a mí, me toman 3 exámenes, mi promedio son el valor de esos 3 exámenes dividido la cantidad. O sea, dividido 3 en este caso. Entonces, por un lado, tenemos que contarlos. Para eso, podemos definir otra variable, que sea un contador. Cantidad negativos, vamos a poner neg, ¿sí? Que es la cantidad de negativos, inicializamos en 0 y acá le sumamos 1. Recuerden que había dos maneras, una es así y la otra es así. ¿Sí? Cualquiera de las dos maneras es lo mismo. Yo, por cuestión de ahorrar espacio, lo voy a poner de esta manera. ¿Sí? Es lo mismo, es más 1. Entonces, si encontraste un elemento, bien, tenemos 1. Perfecto. Una vez que sé la cantidad de números que hay, de números negativos que hay, paso a hacer el promedio. Entonces, el promedio debería ser una variable que sea float, porque me puede dar decimal el valor final. Entonces ponemos promedio y acá ponemos promedio igual los valores negativos. O sea, yo tengo la cantidad de negativos, pero a la vez necesito sumar, o sea, todos esos negativos que encontré. Entonces, además de contarlos, voy a sumar sus valores. Para hacer eso, podemos utilizar nuevamente suma o podemos definir otra variable. Para que se entienda un poco mejor, vamos a definir otra variable. Le ponemos int. Vamos a poner suma negativos. Nuevamente recuerden que esto se inicializa en 0 porque es un acumulador. Y acá ponemos suma negativos
y guardamos más igual. Mejor vamos a verlo de esta manera. Suma negativos más vector subir. Esto es lo mismo que hacer suma negativo más igual vector subir. ¿Sí? Es lo mismo que escribir esto, que es lo que iba a escribir en un principio. Perfecto. Una vez que tengo eso, quiere decir que yo voy sumando los elementos o los números que sean negativos y además es su cantidad. Y el promedio es eso, es la suma de los números negativos dividido la cantidad. Y acá hay que hacer un paso más, porque ¿qué pasa? Si este, o sea, no conté ningún negativo, ahí tenemos un problema, porque voy a dividir por 0 y no puede pasar eso. Entonces lo primero que hay que hacer es, si la cantidad de negativos no es 0, si no es 0, hago el promedio y lo muestro. Entonces vamos a poner cout punto b. Perdón, esto vamos a hacer la cuenta antes, porque este ya no va a ser 0, así que no voy a hacer cualquier número dividido 0, sí, que es un error, sino que lo voy a hacer únicamente si no es 0 esa cantidad, ¿sí? Y acá mostramos el promedio y pongamos el salto de línea por las dudas. Bueno, pero justo en este primer caso no hay ningún negativo, entonces ¿qué nos decía el enunciado? Que en caso de no haber, mostrar 0. Entonces, si no, es decir, si cantidad de negativos es 0, entonces ¿qué muestro? Que el punto B tiene que mostrar C. Control F5. Ah, perdón, lo estamos poniendo como B. Bueno, en este caso ven que muestra 0, cosa que es correcto. Vamos a ponerlo así como estaba antes. Volvemos a compilar una vez más. Y para este caso dijimos que era 15 y 0. Bien, y para finalizar vamos a resolver el punto C, ¿sí? Que dice la cantidad de números positivos. Bueno, pero es un poco lo de antes, más corto. Volvemos a hacer el for, ¿sí? Hasta n. Definimos un contador, cantidad de positivos, campos. Dijimos que siempre los contadores y acumuladores se inicializan en 0. Y acá, ¿cómo determinamos los números positivos? Bueno, tienen que ser mayores, vector, los elementos del vector tienen que ser mayores o iguales a 0, porque el 0 también es un número positivo. Y aquí, bueno, contamos, como hicimos en el anterior, campos más, y fuera de esto vamos a copy-pastear esta línea que está acá, le ponemos C, como dijimos antes, y tenemos que mostrar el valor campos. Nos debería mostrar 5, así que hacemos control F5 y efectivamente para el caso 1, 2, 3, 4 y 5 A es 15, B es 0 y C, que es la cantidad de números positivos, es 5. Por supuesto que los invito a probar este algoritmo, que se los voy a dejar abajo en la descripción, con los otros datos de entrada para verificar los resultados esperados. Como siempre, muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.